Probablemente puedas recordar un rechazo que todavía duele, un mensaje que nunca recibió respuesta, una llamada que se quedó en silencio, una foto de dos personas que se alejaron sin decir adiós. Ese lo siento que cambió todo, esa mirada que se perdió en la distancia. ¿Te suena familiar? Todos hemos sentido ese golpe, y la pregunta que siempre vuelve a la mente es, ¿por qué dolió tanto? Todos hemos sido rechazados, pero el dolor que deja no es como el de una herida visible. No rompe huesos, no sangra, y sin embargo, a veces recordamos una palabra dicha hace 10 años como si hubiera ocurrido ayer. Esa sensación de que una simple frase se quedó atrapada dentro de nosotros, resonando una y otra vez, es lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo es posible que algo tan intangible tenga tanto peso? El rechazo no deja marcas en la piel, pero sí se instala en la memoria. Imagina a alguien que, al pasar por la calle, vuelve a revivir una crítica que le hicieron en la adolescencia, sintiendo el mismo ardor que si fuera una puñalada reciente. Esa persistencia no es casualidad, es el eco de un proceso que nuestro cerebro activa cada vez que percibimos que no somos aceptados. Esa pregunta que surge, ¿por qué me dolió tanto?, es la puerta que nos lleva a la respuesta que la ciencia ha empezado a desvelar. Durante mucho tiempo pensamos que el rechazo era solo una experiencia emocional, algo que se quedaba en el corazón. Pero la neurociencia nos muestra que el cerebro no distingue claramente entre una amenaza física y una amenaza social. Cuando sentimos que no somos parte de un grupo, no solo se rompe una expectativa, también se activan circuitos que evolucionaron para protegernos de peligros reales. Áreas como la corteza cingulada anterior, la ínsula y la zona somatosensorial se encienden de la misma forma que lo hacen cuando nos torcemos un tobillo. Es como si el cerebro disparara la misma alarma de dolor, aunque la herida sea invisible. Esta coincidencia entre dolor físico y dolor social explica por qué una palabra puede quedarse grabada como una cicatriz. El cerebro interpreta la exclusión como una señal de daño, y esa señal se vuelve difícil de apagar. Cada vez que recordamos el momento, esas mismas regiones se activan de nuevo, reforzando la sensación de malestar. Es un ciclo que se alimenta de sí mismo, manteniendo viva la llama del rechazo, mucho después de que el evento haya pasado. Si esto te está resonando, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo cómo nuestro cerebro moldea nuestras experiencias y cómo podemos cambiar esa historia interna. Y es precisamente esa necesidad de cerrar la historia la que nos lleva a revivir una y otra vez los momentos que dejaron una herida invisible. Cada vez que repasamos el mensaje que nunca llegó o la mirada que se desvió, nuestro cerebro vuelve a encender los mismos circuitos que se activaron en el instante del rechazo. Es como si una película se reprodujera en bucle, pero sin el botón de pausa. Esa repetición no es una señal de que disfrutemos del sufrimiento. Es la forma en que la mente intenta encontrar un sentido, una explicación que le permita volver a sentirse segura. Imagina que cada recuerdo de rechazo es una pequeña chispa que enciende una red de neuronas. Cuando esa chispa se repite, esas conexiones se refuerzan, se vuelven más fuertes y más fáciles de activar. Es el proceso que los científicos llaman consolidación de la memoria emocional. En otras palabras, el cerebro está diciendo, esto es importante, no lo olvides. Pero lo que a veces no comprendemos es que esa importancia no tiene por qué definirnos. La misma plasticidad que nos hace aferrarnos a esas memorias también nos brinda la capacidad de crear nuevas rutas, de reescribir el guión interno. Aquí es donde entra la neuroplasticidad, esa asombrosa habilidad del cerebro para reorganizarse. No se trata de una magia instantánea, sino de un proceso gradual que se nutre de la atención que le damos a nuestras propias narrativas. Cuando,
En lugar de quedarnos atrapados en la pregunta ¿qué hice mal?, empezamos a preguntarnos ¿qué aprendí de esa experiencia? O ¿cómo puedo usar esa sensación para crecer? Estamos activando áreas distintas, como la corteza prefrontal, que se encargan de la reflexión y la planificación. Esa zona, al recibir la señal de que ya no hay una amenaza inminente, puede disminuir la respuesta de dolor que proviene de la corteza cingulada anterior y la ínsula. En la práctica, eso se traduce en una sensación de alivio, en una disminución del peso que esa memoria tiene sobre nosotros. Pero, ¿cómo podemos entrenar a nuestro cerebro para que haga ese cambio? La respuesta no está en una fórmula única, sino en una serie de hábitos que, con constancia, pueden remodelar esas conexiones. Uno de los más poderosos es la práctica de la autocompasión. Cuando nos hablamos con la misma gentileza que ofreceríamos a un amigo que está pasando por lo mismo, activamos circuitos de recompensa que contrarrestan la señal de dolor. Otro recurso es la escritura reflexiva. Poner por escrito lo que sentimos, lo que pensamos que salió mal, y luego reescribir la historia desde una perspectiva más amplia nos permite observar esos patrones con mayor claridad y poco a poco desactivar la respuesta automática de angustia. También es útil crear espacios de cierre simbólico. Puede ser tan sencillo como escribir una carta que nunca enviarás, o tan elaborado como una ceremonia personal donde reconoces el rechazo, agradeces lo que aprendiste y sueltas la carga emocional. Ese acto de cerrar el ciclo envía al cerebro la señal de que la historia ha terminado, lo que reduce la necesidad de seguir repitiéndola. En la práctica, muchas personas reportan que, después de realizar ese tipo de ritual, la intensidad del recuerdo disminuye notablemente. Ahora bien, no todo el proceso es lineal. Habrá días en los que la herida parezca volver a latir con la misma fuerza, y eso es completamente normal. El cerebro no es una máquina que se repara de una sola vez. Es un organismo que aprende a través de la experiencia repetida. Lo importante es reconocer que, aunque el dolor persista, la forma en que le damos significado puede transformarse. Cada vez que elegimos no identificarnos con el rechazo, estamos tomando una decisión consciente de no permitir que esa experiencia defina nuestro valor. En este punto, me gustaría invitarte a reflexionar sobre una pregunta que a menudo pasa desapercibida. ¿Qué historia te estás contando sobre ti mismo después del rechazo? Tal vez sea una narrativa de insuficiencia, de falta de mérito o de que simplemente no eres digno de ser elegido. Esa historia, aunque parezca interna, es en realidad una construcción que el cerebro ha reforzado con el tiempo. Si la reconoces, puedes comenzar a desmontarla pieza por pieza, sustituyéndola por una que reconozca tu humanidad, tus fortalezas y tu capacidad de seguir adelante. Si alguna vez te has sentido atrapado en ese bucle, comparte en los comentarios cómo lo has manejado o qué estrategias te han ayudado a cambiar la perspectiva. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la reflexión en otra persona que está pasando por lo mismo. Además, si este contenido te ha resonado, no dudes en darle like, porque cada interacción ayuda a que más personas encuentren este espacio y descubran herramientas para transformar su relación con el rechazo. Recuerda que el cerebro, aunque está programado para protegernos, también está diseñado para adaptarse. La neurociencia nos muestra que la misma red que nos hace sentir dolor puede, con la práctica adecuada, convertirse en la vía que nos permite sanar. No se trata de negar el sufrimiento, sino de reconocer que ese sufrimiento no tiene que ser la última palabra en nuestra historia personal. Al final del día, el mayor desafío no es evitar el rechazo, sino aprender a no permitir que ese episodio se convierta en la definición de quién eres. Cada vez que te encuentres pensando, soy un fracaso o no valgo lo suficiente, recuerda que esas palabras son solo pensamientos,
no hechos. Puedes elegir observarlos, cuestionarlos y, con el tiempo, reemplazarlos por afirmaciones que reflejen tu verdadero potencial. Así que la próxima vez que una puerta se cierre, en lugar de quedarte mirando el vacío, pregúntate, ¿qué nueva oportunidad puede estar esperándome al otro lado? ¿Qué aprendizaje puedo extraer de esta experiencia? Esa curiosidad, esa apertura, es lo que permite que el cerebro cree nuevas conexiones, que la mente se expanda y que la vida siga avanzando. Si te ha gustado este recorrido por la ciencia del rechazo y la manera en que podemos reescribir nuestras historias internas, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Cada video está pensado para ofrecerte herramientas prácticas basadas en la investigación, pero siempre con un enfoque humano y cercano. Comparte este video con quien creas que necesita escuchar que el rechazo no define su valor. Y juntos podemos construir una comunidad que se apoya en la comprensión y el crecimiento. Tal vez el mayor dolor del rechazo no sea perder a alguien, tal vez sea la historia que empezamos a contarnos después. Pero las historias también pueden reescribirse, y quizá comprender cómo reacciona tu cerebro no cambie lo que ocurrió, pero sí puede cambiar la forma en que decides recordarlo. Porque nadie debería medir su valor por las veces que no fue elegido. Tal vez la pregunta nunca fue, ¿por qué me rechazaron? Tal vez la pregunta que realmente puede transformar tu vida es, ¿por qué permití que ese rechazo definiera quién soy?